Hola queridas lunáticas, bienvenidas a este segundo capítulo de este podcast de astrología feminista. Y en este segundo capítulo les quiero presentar a una tremenda invitada que nos va a hablar del yoga, de su práctica de yoga y cómo llegó y cómo se inició en esta hermosa disciplina. Y también vamos a conversar un poquito de cómo se relaciona el yoga con la astrología. Así que les presento a Caro Quesada de Caro Astros. Hola Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por venir. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Caro, cuéntanos cómo llegaste al yoga, qué es lo que te llamó la atención, cómo fue este camino de descubrimiento, ¿fue más bien como una revelación o sentiste un llamado? ¿Fue algo que surgió de forma natural? Surgió muy de forma natural. Creo que podría considerarlo un poco una revelación porque era muy chica. Estaba partiendo de la universidad, de haber tenido 18 años, recién. Joven, súper joven. Súper chica. Sí. Y igual un poco en la locura, entrando a estudiar. Yo soy diseñadora gráfica además, terminé mi carrera. Y en esa nebulosa siempre fui una persona muy sensible, que con cosas muy chicas tendía a irme un poquito al lado oscuro. Ya, quizás entonces, como tu luna en Escorpio. De más. Puede ser. Y tengo una tía que es una genia, que ella es médica china. Buena. Se dedica a la medicina china hace muchos años. Y es muy cercana a mi familia, y conversando con ella un día me dice, oye, pero practica yoga. Yo creo que te vendría bien. Y empecé practicando, y desde la primera vez que fui, como que me resonó mucho. Fue como que me hizo literal un clic para empoderarme un poco de mis emociones, y me hizo mucho sentido las cosas que mencionaban dentro de una práctica, a pesar de que haya sido algo que partió netamente como huesos, músculos, articulaciones, porque yo partí anatomía, con la práctica, claro, con la práctica de Hatha Yoga, que es muy gimnástica, que es lo que más se practica hoy en día. Sin embargo, tuve la suerte de que cuando partí me pude guiar por personas que sabían mucho en cuanto a filosofía, mitología, y eso fue lo que más me llamó la atención, sobre todo el tema esotérico, etcétera. Me encanta. Sí, muy bacán. Y ahí empecé a practicar mientras estudiaba diseño gráfico. Y en paralelo, mientras estudiaba, empecé a practicar regularmente, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. ¿A dónde ibas a practicar? En esa época, Agni Yoga. Ah, yo también iba a Agni, sí. Que estaba ahí en Colón. Sí, me acuerdo. Sí, por ahí. Qué buena, sí, pues ahí hacen clases de Kundalini, tienen como harto énfasis en el Kundalini Yoga. Sí, es que los dueños son Kundalini. Sí, full Kundalini. Sí, y tenían distintos estilos de Hatha Yoga. Sí. Entonces, claro, en esa búsqueda también probé los distintos estilos, he pasado por un montón de tiempo de práctica hoy en día, y he podido practicar distintas corrientes del Hatha Yoga, porque claro, todo lo que se practica hoy en día principalmente es Hatha Yoga, y hay una confusión que después la podemos aclarar. Cuéntanos, porque yo creo que hay muchas personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, que probablemente tienen este interés de saber estas diferencias entre los distintos tipos de yoga. Hay muchos tipos de yoga, hay algunos que están más de moda hoy en día, mucho el vinyasa, el flow, pero finalmente como el yoga clásico, que es el Hatha Yoga, es como la base, la estructura, ¿no?, de lo que es la filosofía del yoga. Entonces, si podemos ahondar un poquito ahí, ¿nos puedes contar más de lo que tú sabes? Mira, el Hatha, hoy en día, el yoga mainstream, lo que se conoce como práctica de yoga, todos los estilos que la gente menciona cuando te dicen, no, yo practico vinyasa, no, yo practico kundalini, no, practico iyengar, ashtanga, todo eso son Hatha Yoga, ¿ya? Un sistema en el que se busca trabajar el cuerpo físico primero para llegar a ciertos estados y poder preparar nuestro cuerpo físico para la meditación o para técnicas de respiración, etcétera, técnicas de purificación. Entonces, claro, las personas creen que porque tienen distintos nombres son distintos tipos de yoga. Son distintos estilos dentro de un género, digamos, que es el Hatha Yoga. Claro, sí. Entonces, buenísimo eso saberlo. a palabras simples, como que existe el general, que es Hatha Yoga, y ahí se subdividen los otros estilos, que son corrientes en donde ciertos maestros han adaptado esta clásica práctica de Hatha Yoga, la han sistematizado de cierta forma, y así nacen los distintos estilos. Claro. Como
Claro, como es Iyengar, este caballero que sistematizó la práctica de Hatha Yoga desde su maestro. Krishnamacharya es el padre del Hatha Yoga, entonces creo que Iyengar fue discípulo incluso de Krishnamacharya, entonces desde ahí él sistematiza todo esto y incluye la práctica de implementos con un enfoque de alineamiento, etcétera. Claro, sí. También está el Ashtanga Vinyasa Yoga, en donde Pattabhi Jois también lo sistematiza de cierta manera y así. Hermoso, me encanta. Me encanta saber más estos detalles de efectivamente las bases del yoga moderno, que es lo que llega a nosotros, pero que sienta sus raíces, por supuesto, en la filosofía védica, en la filosofía samkhya. A mí también, yo estudié filosofía, entonces también estoy muy interesada en el estudio de la filosofía del yoga y la he estudiado muchísimo y obviamente también hay muchas corrientes, pero finalmente la base y como que las raíces son las mismas. Sí. Y yo te invité también a este capítulo porque quiero que hablemos de este significado del Hatha Yoga, que se asocia mucho también con la astrología. Para los que no saben, aprovecho a contarles que hay una filosofía también que va muy de la mano con el yoga, que es la filosofía védica, de la cual obviamente yo no estoy muy informada, pero hay elementos que se asocian y se relacionan con la filosofía, con la astrología moderna. Y el Hatha Yoga, y ahí tú también nos puedes contar un poquito más, el significado de Ha y de Ta, Hatha Yoga, viene del sánscrito, ¿no? Sí. Y significan sol y luna. Sí. Y ahí tú nos puedes contar cuál es el significado y qué es lo que está detrás entonces de la práctica de Hatha Yoga, qué es lo que busca, un poquito esta como alineación de las polaridades del cuerpo o unificación de las polaridades del cuerpo, claro, en esto que es el sol y la luna. Bueno, la práctica de Hatha Yoga busca... Hay distintos significados de la palabra yoga como tal, ¿ya? Principalmente unión, ¿ya? Y lo que busca el Hatha, que Ha es sol, Ta es luna, es equilibrar esas energías, esos extremos que están dentro de nosotros, ¿ya? Entonces, es el equilibrio de esta energía solar, lunar, dentro de nosotros, equilibrando la energía masculina, que se asocia a la energía solar, Ha, que se asocia también al hemisferio derecho de nuestro cuerpo, que también se asocia a nuestro nadi solar, que es Pingala Nadi, que circula al costado derecho de la columna vertebral, y con el equilibrio con el lado Ta, que es la energía femenina, receptiva, fría, lunar, que ese nadi o canal energético se asocia al lado izquierdo de nuestro cuerpo y también circula al costado izquierdo de nuestra columna vertebral. ¿Ya? Los nadis son canales energéticos que tenemos tres principales, uno en la columna vertebral, los otros a los dos extremos, que son los que recién les mencionaba, y además tenemos un montón de nadis dentro de todo el cuerpo, esotéricamente hablando, energéticamente hablando. Ya tenemos un montón de cruces de estos nadis dentro del cuerpo que cuando chocan entre ellos incluso se llaman, si no me equivoco, marmas. ¿Ya? Ah, sí, los marmas, sí, que también están dentro de la filosofía china, también. Los marmas, creo. Sí, también. Sí. Entonces, en el fondo, dirigiéndonos un poco más al tema astrológico, nosotros queremos equilibrar esas polaridades dentro de nuestro cuerpo para que lleguen a un punto de balance en el cual logramos despertar cierta energía Kundalini, que está ahí en la base de nuestra columna, para que ésta pueda ascender a través del canal central y uno encuentre como esos estados de supraconciencia e iluminación. La energía vital, creativa, sí, ¿no? Sí. Oye, es súper interesante esta conversación, a mí me encanta escucharte porque lo que me surge es que dentro de todas las filosofías orientales, o la mayoría de las filosofías orientales, es como si existieran como las mismas bases filosóficas, esotéricas, un poco de el despertar de la conciencia o la energía kundalini a través de prácticas corporales, físicas, ya sea en el yoga, bueno, un poco como encontrando estas similitudes entre conceptos, ¿no? Los chakras con los nadis, dentro de la medicina china también están estos puntos energéticos. Entonces hay como muchas similitudes dentro de distintas disciplinas orientales y la astrología también tiene mucho que aportar en ese sentido. Entonces me parece muy interesante hacer estos cruces, así mismo como la Kundalini, como una serpiente, entre la filosofía del yoga, entre la astrología, ya sea védica moderna, entre quizás la medicina china,
entre incluso la cábala. He visto como últimamente me he estado metiendo mucho en la cábala y he estado viendo estos como mapas un poco de cómo, por ejemplo, en la cábala, que trabajan mucho también con la geometría y con... ellos hablan de estos circulitos o estos cielos que están como distribuidos en, no sé, en el universo, por ejemplo, en el cielo. Y ese mismo mapa, de alguna manera energético, está impregnado o está también... ese mismo diseño está como en nosotros, en nuestro cuerpo físico. Y se asocia también con planetas. Por ejemplo, como que, no sé, pues está acá abajo Keter, que es el mundo, que vendría a ser la Tierra o el cuerpo físico. Claro. Y después hacia arriba es como si la energía siempre fuera en ascensión, siempre fuera hacia arriba, hasta llegar a la coronilla o el último chakra, que vendría a ser el Sefirot o el cielo, que se asocia con Urano, por ejemplo. Entonces, me parece súper interesante ir como haciendo estas correlaciones entre conceptos y este como conocimiento esotérico un poco, y quiero asociarlo con tu luna en Escorpio, porque la luna de Escorpio busca mucho esta tendencia al autoconocimiento y a la espiritualidad y a lo misterioso, pues al ocultismo, a toda esa información que subyace un poco como a las formas del mundo físico. Y cuéntanos cómo ese interés que surge en ti, a qué edad, sobre, más allá de tu práctica de yoga, como también una filosofía de vida o el conocimiento esotérico y las implicancias que ha tenido para ti en tu vida también. Creo que uno puede extrapolar un poco todas estas herramientas que te acercan a ciertas filosofías. Y te das cuenta en cómo te desenvuelves en el mundo, siento. Como les decía, yo partí practicando yoga porque me lo recomendaron. Y finalmente, algo que es tan físico, tan basado en huesos, músculos, articulaciones, pero que igual ciertas personas te van entregando cierta información y luego hay un trabajo de búsqueda personal en todo eso, que es lo que te hace sentido, que es lo que te atrae, que al final, cuando uno se informa, empieza a integrarlo, empieza a investigarlo, uno lo empieza como a aplicar en el día a día, uno empieza a profundizar en uno mismo de tal forma que en verdad siento que te conviertes en un buen ser humano, ¿cachai? Se empieza a extrapolar como una consecuencia de esa forma, ¿ya? Y no por esperar algo a cambio, sino que es como si fuera tu dharma. Claro. Hacer la acción correcta. Sí. Pero, como les digo, no apegándose a un resultado de esperar que a uno también le lleguen cosas como buenas. Que te llegue el premio. Claro, sin esperarlo. Que igual llegan. Sí. Igual empiezan a llegar. Sí. Sí, qué lindo lo que nos compartes, Caro, porque lo hemos hablado también con las otras chicas que han venido al podcast, mucho como esto de conectar con el propósito del alma, este propósito espiritual, y que finalmente empiezan a llegar como estos regalitos espirituales o estas bendiciones a través de acciones que son muy desinteresadas, ¿no? Sí. Que están muy como no desligadas del ego, pero como con un ego más integrado, como no buscando el beneficio personal finalmente, sino también como buscando estar al servicio, como que siento que como emprendedoras del mundo holístico y de la espiritualidad, muchas veces el camino, y como todas las cosas, en verdad, no es fácil en algunas etapas, pero uno también empieza a recibir como estas conexiones que a veces son como sincronías, ¿no? Sincronías, van apareciendo las personas correctas, empiezan a aparecer como los conceptos, las ideas, las intenciones, las emociones, los sentimientos. Me gustaría preguntarte, Caro, porque tú tienes el sol en Leo. Sí. Y el ascendente en Capricornio y la luna en Escorpio. Ya mencionamos un poquito tu luna en Escorpio y cómo se asocia esto con tu práctica espiritual, esta búsqueda de sentido, de practicar el Dharma, de conectar con el Dharma. Tu sol en Leo, que la mayoría de las personas que tienen el sol en Leo son personas que son súper creativas y que en general como que no les cuesta brillar. Son como que están muy conectadas con su propósito también. ¿Cómo aplicas tú esta creatividad, que probablemente es muy como inherente a tu personalidad, a tu naturaleza, en tu práctica de yoga? Porque
yo que estuve ahí, que hice clases de yoga muchos años, me pasaba que muchas veces sentía que caía un poco como en la rutina. Y para mí fue un desafío poder como entregar siempre como algo nuevo, tanto para mí como para mis alumnos. Entonces, cuéntanos, ¿cómo vas tú navegando este desafío de ir conectando con tu creatividad y cómo aplicas eso a tus clases para que para ti también sea entretenido, agradable para tus alumnos? ¿Cómo vas integrando estas energías también? Yo creo que cuando algo te apasiona y te gusta, siempre quieres indagar. Sí. Siempre quieres ir más allá. ¿Ya? Y bueno, eso es algo que nace. Es algo innato. Como te digo, si es que algo te gusta. Entonces siento que toda esa creatividad a la hora de compartir la práctica, para mí es un trabajo interno de estar siempre en una constante búsqueda de ir más allá, de seguir aprendiendo, de leer, de investigar. Bueno, a pesar de que la práctica, o sea, cuando uno desarrolla mucho una práctica de Hatha Yoga, dicen un 99% práctica, 1% teoría. Pero creo que hay mucho que uno puede aprender que no solamente es la práctica física, ¿ya? Y ahí yo creo que es cuando surge también la creatividad, ¿ya? Y siempre tratando, como te digo, de buscar herramientas para poder compartirlas, para poder beneficiarnos de esta práctica, ¿ya? Porque finalmente la idea de compartirlo es poder entregarles herramientas de manera creativa para que sean beneficiosas para las personas que confían en lo que yo hago. Entonces, trato de estar constantemente aprendiendo, creando, porque es algo que me apasiona. Claro. Si no me apasionara, quizás no tendría tanta creatividad. Es que es muy Leo eso. Sí. Esa pasión, eso como sentirme apasionado por algo es muy Leo. Entonces van de la mano, de todas maneras. Sentir esa pasión y que la creatividad surge de esta pasión y motivación que tú sientes por tu práctica de yoga. Claro. Sí. Oye, Caro, ¿y cómo surge tu nombre? Caro Astro, Caro Yoga Astro. Eso mismo. Sí, creo que es un elemento súper importante. Justamente porque hablábamos al comienzo. El nombre que yo ocupo, mi nombre artístico, digamos, de Instagram, es por este equilibrio de esas polaridades. Caro Astros, bueno, Caro es mi nombre, Carolina, y Astros por esto de equilibrio energético entre la energía Ja, la energía Ta, dentro de nosotros mismos. Hermoso. Y llevarlo a la práctica. Me encanta. Sin ser literal. Claro. No quería ponerme Caro Yoga. Sí, pues. No resonaba en eso, entonces por eso Caro Astros. Me encanta. O sea, igual ahí tú vienes también como en una búsqueda y resonando con la astrología. ¿Cómo que está ahí? Pues está ahí, está en el yoga, entonces. De hecho, ahora que me lo mencionas también, el tema de la creatividad, creo que algo que me rige para poder ser muy creativa es el calendario lunar. También. Yo, como te decía, no cacho mucho de astrología. Soy muy ignorante con la astrología. Me cuesta incluso entenderla. Pero para practicar, sé cómo asociar el calendario lunar a nuestra práctica. Y eso me hace también ser más creativa. Sí, pues de hecho, es algo que te quería preguntar. ¿Qué fases lunares sientes tú que son más propicias para la práctica de Hatha Yoga? Porque, por ejemplo, yo lo que sé es que la práctica de Ashtanga no se practica cuando hay luna llena y cuando hay luna nueva. Sí. Son momentos como energéticos para la Ashtanga Yoga y para la filosofía de la Ashtanga de no realizar ningún tipo de práctica, ritual. Y todo el mundo tiene visiones distintas, pero ¿cómo lo sientes tú y cómo lo aplicas tú en tu práctica con tus alumnos? Cuando estamos en fase de luna blanca, Purnima, luna llena, tenemos exceso de energía disponible, ¿ya? Entonces, es por eso que buscamos una práctica más relajada, más tranquila. Sí. ¿Ya? Con la luna negra ocurre lo opuesto, nos vamos hacia adentro, ¿ya? Pero no es una regla que no podamos practicar posturas y secuencias. Claro. Que no podamos practicar pranayama, por ejemplo. Claro. Pranayama yo considero que es una herramienta vital para poder practicar yoga y lamentablemente somos pocos profes quienes lo mantenemos. ¿Ya? Pero creo que es una herramienta fundamental que tiene
muchas consecuencias positivas a nivel fisiológico, no solamente esotérico. Sí. ¿Ya? Y cuando estamos en luna llena, podemos adecuar la práctica haciendo una práctica más suave, potenciando técnicas de respiración que relajen, porque tenemos mucha energía disponible. Pero no necesariamente cortar la práctica. Claro. Eso viene de cierta tradición, de cierto estilo. ¿Ya? Al igual que con la luna negra. Con la luna negra no es una obligación o una regla que no practiquemos, sino que tenemos que adecuarlo a lo que está pasando afuera, igual que con la luna llena, porque está pasando dentro de nosotros también. Claro. Es como lo que siempre les menciono a los chicos y chicas que practican conmigo. El cuerpo se va modificando, se va adaptando a lo que está pasando afuera constantemente, incluso con las estaciones del año. Totalmente. La piel cambia, el pelo cambia. Es como, por ejemplo, el tema alimenticio. Uno debe comer ciertos alimentos por estación. Claro, de todas Entonces, cuando estamos en estas fases lunares, podemos adecuar nuestra práctica, no necesariamente suspenderla si tenemos el conocimiento y sabemos qué herramientas utilizar en ese momento. De todas maneras, Sí. me hace full sentido y desde mi mirada astrológica yo siento que aplico las mismas como bases y las mismas ideas, porque en el fondo, como bien mencionas tú, nosotros como seres humanos estamos conectados con el cosmos y conectados con los ciclos de la naturaleza y finalmente todo es ciclo. La luna va teniendo distintas fases, tiene un ciclo de 28 días, el sol también cambia cada 28 días, 29 días, y todo esto nos va afectando, o sea, el cambio de estaciones, el movimiento de los planetas, de nuestro sistema solar. Entonces, finalmente siento que la disciplina y la filosofía del yoga integra muy bien esta mirada práctica de sentirnos nosotros dentro de nuestro cuerpo, como finalmente seres que están conectados con el todo, con el universo, con la naturaleza, y por sobre todo las mujeres, yo siento, cuando logramos entender lo importante que es sincronizarnos con las fases lunares, con la luna negra, con la luna nueva, con la luna llena, con la luna menguante, siento que nos cambian muchas cosas en nuestro interior, porque claramente lo que está ocurriendo afuera nos está influyendo en nuestro cuerpo físico, en nuestras emociones, en nuestra mente. Entonces, abrirnos también a esa posibilidad de entendernos no como separados de lo que está ocurriendo. Es que, sorry que te no, dale nomás. Lo que pasa ahí es que hoy en día, lamentablemente, los humanos estamos muy desnaturalizados. Sí. ¿Ya? Entonces, creo que incluso por eso para algunas personas es tan ruidoso, produce tanto conflicto sostener una práctica de Hatha Yoga durante tanto tiempo. Sí, qué heavy. Sí, porque finalmente es un proceso de purificación también. Muy parecido a la Ashtanga Yoga, que también es una purificación. Yo siento que los procesos de purificación física, emocional, espiritual, energética, no son fáciles, son difíciles, porque vas atravesando como distintas capas. Y finalmente el cuerpo te va mostrando también heridas, traumas, te va mostrando incomodidades, malestares físicos, pero cuando logras atravesar eso, aparece también el bienestar, la salud, la vitalidad. Sí, es muy bacán. Eso es increíble. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a la gente, a tus alumnos o a la gente que nos esté viendo en este capítulo sobre el interés que tengan en iniciar una práctica de yoga o cómo llevar sus prácticas de yoga? Esto mismo que hablábamos antes, un poquito como de no buscar resultados. Sí. Como quizás empezar como a disfrutar un poco el proceso, ¿no? Sí. Yo creo que siempre hay que ir sin prisa, pero sin pausa. Me encanta. Como ya lograr sostener un hábito por un periodo prolongado es difícil, sobre todo si es que no resuenas con algo. Primero, para practicar, yo creo que tienes que encontrar alguien que te guíe o un estilo que te guste, porque si no te gusta, muy difícil poder sostenerlo. Súper difícil. Y desde ahí estar dispuesto un poco a todo, a entender que el camino no es lineal, entender que van a haber procesos mucho más oscuros, procesos mucho más brillantes, donde estamos ahí con todo, dándolo todo,
Y en esos momentos que quizás no estamos en el mejor momento, tratar de entender por qué, seguir trabajándolo, y si te gusta, te resuena y sientes que te hace bien, tratar de sostenerlo en el tiempo, porque finalmente una práctica sostenida de yoga, independiente de su estilo, siempre nos va a beneficiar siempre y cuando también seamos cuidadosos con lo que hacemos con nuestro cuerpo físico. Claro. Y también obviamente energético. Entonces también cuando pasan los años y vais practicando, empezáis como a sacar ciertas cosas del camino. Porque... Y personas también. También, de todo, porque vais como entendiendo muchas cosas. Siento que la práctica te revela muchas cosas. Sí. Entonces, vais cambiando, si al final lo único constante es el cambio. Sí. Entonces, dentro de ese cambio, yo creo que la práctica sostenida, y lograste encontrar a alguien que te gusta como guía, o encontraste un estilo que te encanta, si bien el camino no es lineal, a largo plazo igual vaya a tener más beneficios que otra cosa. Totalmente. Y a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel energético, en relaciones con el mundo, con los vínculos, con todo. Sí, es un proceso, yo encuentro muy bonito y muy profundo de autoconocimiento a través de la práctica corporal, ya sea una práctica de yoga o de meditación, pero sobre todo con la práctica de yoga, porque como bien dices tú, o sea, hay una purificación física, energética, pero también hay un aspecto espiritual aquí sumamente importante, de evolución, de purificación, de sentirnos como que al final, después de años de práctica, tú te vas sintiendo como más liviano, como sin tanta carga, sin tanto peso, como que vas entendiendo cosas, tu cuerpo va cambiando y como bien dices tú, empieza a ocurrir el cambio, cambios físicos, cambios psicológicos, cambios emocionales, y hay ciertas cosas con las cuales quizás uno ya no resuena, quizás ya no resueno con tomar alcohol, por ejemplo, o sí, pero como de una forma súper puntual o muy moderada, o quizás ya no resueno con ciertos espacios o con ciertas personas, y hay que permitir ese cambio, y claramente puede que no sea tan fácil para algunas personas, para otros quizás menos difícil, pero finalmente son cambios que te traen muchos beneficios a largo plazo. Y el poder sostener la práctica, o sea, hay periodos en los cuales uno quizás pausa, se toma como pequeños o largos breaks, pero siento que finalmente cuando uno está muy conectado con la espiritualidad, uno siempre vuelve a estos espacios. A mí me ha pasado que yo he estado años sin practicar yoga y termino siempre volviendo como practicante o como instructora, como encanta. Que la vida siempre me trae de vuelta. Tienes que hacerlo. Sí, y lo agradezco tanto, como que mi vida cambia completamente cuando empiezo a practicar yoga de nuevo, pero completamente. Yo como nunca he parado. Qué bueno. Porque es muy medicinal. Si bien no es yoga terapia lo que yo practico, pero para mí igual. Exacto. Para mí ha sido muy terapéutico en estos 14 años que llevo una práctica sostenida. Entonces, no pretendo dejarlo tampoco. No puedo. Y además que lo que comentas de tener una práctica sostenida en el tiempo me hace mucha relación con tu ascendente en Capricornio, porque no sé si tú sabes, pero Capricornio es regido por Saturno. Y Saturno es el planeta de la disciplina. Entonces ahí también hay un componente en ti que te lleva a ser una persona muy disciplinada. Sí, atroz. Y a poder de repente también... demasiado. Bueno, ahí está el equilibrio un poco también en que está bien ser disciplinado, pero soltar también un poquito la autoexigencia. Eso mismo que hablábamos, este equilibrio de esas polaridades. El equilibrio, claro, el equilibrio. Sí. Pero lo bueno es que tú estás bien equilibrada con tus elementos. O sea, estás con el sol en Leo, el fuego, la tierra en Capricornio y el agua en Piscis. No sé el resto de tu carta, pero ya esos 3 elementos me dicen mucho en ti, como esta capacidad de poder transformar las cosas con tu luna en Escorpio. También está este interés por lo esotérico, por esta transformación personal, y claro, ese ascendente en Capricornio que te lleva a integrar tu práctica de una forma disciplinada, constante, pero buscando también como
el relajo, pues, ¿no? Como Sí, el poder transmitirle, también un poco. soltando, sí, transmitirle a tus alumnos que es importante la disciplina, Sí. pero sin rigideces. Sí. Ese es como el gran desafío porque efectivamente el yoga eso es lo que nos trae, pues, Sí. más flexibilidad a nivel interno y a nivel cuerpo. Sí. Sí. ¿Cómo llevas tú esto de la disciplina? A veces puede ser como desafiante. Tienes el ascendente en Capricornio, no sé dónde estará tu Saturno. En mi caso yo tengo el Sol en conjunción con Saturno. Y para mí yo también me siento una persona que soy muy disciplinada, tengo mucha fuerza de voluntad, pero he tenido etapas en la vida en que me he sentido también como muy autoexigida y como muy rígida. Y siento que siempre volver a estas prácticas físicas, yoga, meditación, baile, lo que sea que me conecte con el cuerpo, la somática, me suelta esas rigideces internas. Entonces, ¿cómo lo navegas tú? ¿Cómo lo transmites también a tus alumnos? ¿Cómo ir encontrando como ese baile entre el sol y la luna, entre la disciplina y soltar un poquito la exigencia, la rigidez? Hablo mucho de eso también cuando comparto práctica con todos los que practican conmigo, como sin prisa, pero sin pausa y sin buscar un resultado, sino que ocuparse de hacerlo constantemente. Creo que ahí está ese trabajo de lograr soltar un poco el control también, como no preocuparse, sino que ocuparse, para que realmente podamos lograr estar sin ese sistema rígido, pensando que tengo que lograr hacer cierta postura, o tengo que lograr mantener una apnea de aire por 80 minutos, claro, ¿cachai? sí. Yo creo que eso también es muy interesante, de que la práctica se puede adaptar a cada persona. Sin embargo, creo que igual la práctica no es para todos. O sea, sí, es para todos, porque puedes adaptarla, etcétera. Pero si realmente no las logras sostener como un hábito, es porque probablemente no era para ti, entonces no es para todos. ¿Cachai? Sí. Y eso. Sí. Como que yo creo que ahí está un poco el trabajo de ese balance, soltar la rigidez y realmente beneficiarte a largo plazo. Sí. Sí, qué interesante esto también, como de ¿con qué intenciones me acerco a la práctica de yoga? Porque siento que, claro, hay mucha gente que quizás lo busca como una especie como de pilates. como hagamos medio ejercicio fitness. físico, claro, hagamos fitness y busquemos las posturas como más complicadas para lograr desbloquearlas, por así decirlo. Y claro, ahí siento que hay un componente de no acercarse a la práctica de yoga con la intención, no sé si incorrecta es la palabra, pero como buscando ese beneficio del que hablábamos, como quedar súper tonificada y pararme de cabeza, no sé, ¿cachai? Claro. Como que siento que rico ponerle la intención a la práctica en hacer un buen pranayama, por ejemplo, ¿cachai? Y no necesariamente haciendo una apnea de 80 minutos, como dijiste tú, tan simple como hacer bien una respiración oceánica, por ejemplo, ¿cachai? Y entenderla y cómo conectar ahí con ese relajo. Entonces, creo que es súper importante transmitirle a la gente que va a ver este capítulo, que lo está viendo, que muchas veces siento que a veces uno como que conecta con cosas y uno dice, bueno, esto no es para mí. A mí me ha pasado, me ha pasado que hay gente que como que no soporta nada, o sea, es como que a todo le pone como un pero. Claro, sí. Como que todo y ahí mucha está resistencia. lo mismo que hablábamos recién, como el yoga en verdad finalmente no es para todos. Sí. O sea, puede ser muy inclusivo y todo, pero quizás no es para todos. Sí, no es para todos, sí. Sí, y es bueno como darse ese espacio también, decir, bueno, quizás esto no es para mí nomás. Sí, quizás necesito hacer running o no sé, salir en la bici. Y lo que decía ahí antes, que hay personas que es completamente válido si uno parte como por algo mucho más fitness o asociado al cuerpo. Súper válido. Sí. De hecho, bacán. Porque si te gusta y quieres meterte más allá del cuerpo físico, va a ser muy hermoso, ¿cachai?
Sí. Entonces es válido igual, es que ese sea tu punto de partida. Sí, de todas maneras. Sí, por eso que hablaba y decía como, claro, no sé si es como llegar con la intención incorrecta, porque al final igual uno llega a la práctica con interés. Por algo. Sí, por algo, siempre. Sí. Siempre llega ahí por alguna razón. Sí, hay que explorar eso. Sí. Entonces, qué rico como si es porque necesito mejorar mis hábitos o mi cuerpo físico, o estoy buscando más salud o lo que sea. Pero... claro, como para ir cerrando un poquito, Caro, cuéntanos de tu proyecto, en qué estás y qué es lo que se viene. Ya. Bueno, yo me dedico a dar clases 100% hace varios años. Tengo mis propios espacios donde comparto práctica, en donde trato de ser muy enfática en todas las herramientas que componen una práctica de Hatha Yoga. No me gusta quedarme solamente en posturas y secuencias. En mis prácticas siempre vamos a trabajar técnicas de respiración, pranayama, meditación, incluso un poco de recitación védica, porque finalmente la práctica de Hatha Yoga es un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para lograr ciertos beneficios, y eso es lo que queremos, ¿no? Si yo me quedara solamente en hacer posturas, secuencias, posturitas aquí y allá, es una clase de gimnasia, una clase que podéis encontrar en otros lugares, y yo lo que quiero enseñar es yoga. Entonces, actualmente full dedicada a dar clases de lunes a viernes, y así lo he sostenido durante ya un periodo de 10 años porque me encanta, lo hago apasionadamente. 10 años, wow. Sí, alto, sí. Hago clases en Providencia, hago clases en Las Condes, tengo varios alumnos particulares que les agradezco infinitamente por la confianza que han sostenido todo este año en mí, con lo que hago. Y ahora lo que se viene, seguir compartiendo práctica eternamente, seguir estudiando si puedo, seguir indagando y progresando, porque creo que el progreso espiritual, físico, mental, fisiológico, todo siempre va a seguir si es que uno lo mantiene. Uno puede ir siempre más allá y más allá, y eso es lo que me apasiona también, de poder hacerlo. La mejora continua. Claro. Me encanta. Y también con esos bajos que hablábamos antes, pues el camino no es lineal. Hay que permitirlos también. Sí, esos periodos como down, medios como dark, que uno atraviesa también tienen su luz. Sí, pues. O sea, es como... Hay que estar en la oscuridad para ver la luz. Hay que estar ahí, sí, hay que estar ahí, permitirlo, y a veces dura más de lo que uno quisiera, pero la luz siempre aparece al final del túnel. Sí. Así que, qué rico, Caro. Para ir terminando, una última pregunta. Si alguien que nos está escuchando en este capítulo quiere hacer una clase contigo, ¿dónde te puede buscar? ¿En Instagram? Que te manden un mensaje. Mi medio de contacto y de difusión es Instagram. Mi Instagram es caroastros, @caroastros. Actualmente he subido menos contenido, pero estoy siempre presente porque desde ahí puedo llegar a un montón de personas, y eso me encanta. Sí. Y si quisieran y tienen el interés de empezar una práctica de yoga, pueden escribirme un mensaje. Yo siempre voy a responder con mucha buena onda, con toda la honestidad. Si tienen dudas, siéntanse cómodos de preguntarme lo que quieran. Y mi intención, como les decía, es estar ahí forever compartiendo prácticas, porque me encanta. De repente hago algunos tallercitos, prácticas de fin de semana. Buenísimo. Así que si quieren practicar conmigo, pueden escribirme. Eso, ya saben, entonces ahí busquen a la Caro Astros en Instagram. Si tienen interés de partir una rica práctica de Hatha Yoga, le escriben ahí un mensajito y ella les va a responder. Y lo último, Caro, yo en algún momento vi en tu Instagram que tú también haces práctica de sadhana. ¿Nos puedes contar un poco más de qué se trata sadhana y si estáis haciendo ahora? Es que sadhana significa práctica. Ah, ya, perfecto. Entonces, al final, todo lo que hago es una sadhana, o sea, compartir práctica. Ya, yo estaba un poco confundida porque pensé que era como una práctica particular que tenía más que ver con la meditación. También, obviamente, sadhana también se refiere a la práctica meditativa. Ya. Tenemos distintos tipos de meditación que lo vamos trabajando en esta práctica de Hatha Yoga. También, como les decía antes, técnicas de respiración, y así utilizando todas estas herramientas de la sadhana, dentro de la práctica.
Hermoso, me encanta. Bueno, Caro, ha sido un gustazo tenerte acá en este Igual, segundo capítulo. Por la invitación. Gracias a ti por la confianza, por venir. Me encantó nuestra conversación. Así que les dejamos un gran besito a todas las lunáticas y lunáticos que ven y van a ver este capítulo. Y nos vemos en un próximo episodio. Dejamos un besito. Chao, chao.